Lo que debía ser una celebración de cumpleaños terminó convertido en una de las escenas más sangrientas que se han registrado en medio del conflicto entre la Chapiza y la Malliza. Un evento privado, organizado presuntamente por un operador conocido como el MF, fue atacado por un comando armado que no dejó sobrevivientes entre los asistentes principales. El saldo preliminar que circula en grupos de Telegram y fuentes cercanas al conflicto habla de al menos 45 personas abatidas, entre ellas 8 comandantes que formaban parte de la estructura operativa del Mallito Flaco. La información comenzó a filtrarse en las primeras horas posteriores al ataque. Los detalles son escasos desde el lado oficial, pero las versiones que circulan entre los grupos antagónicos coinciden en varios puntos clave. El lugar donde se llevó a cabo la reunión era considerado seguro por los organizadores. Se trataba de una propiedad privada ubicada en una zona que hasta hace poco se consideraba territorio controlado por la facción de los Mayos. Sin embargo, la realidad del conflicto ha demostrado que ya no existen zonas completamente seguras para ninguno de los bandos. La guerra que estalló tras los eventos del pasado mes de julio ha reconfigurado por completo el mapa criminal de Sinaloa y estados circunvecinos. Lo que antes eran alianzas sólidas hoy son fracturas profundas, y lo que antes eran territorios definidos hoy son campos de batalla donde cualquier reunión puede convertirse en objetivo. El contexto de una guerra sin cuartel. Para entender la magnitud de lo ocurrido, es necesario ubicarse en el panorama actual del conflicto. Desde que inició la ruptura entre los Chapitos y los Mayos, la violencia ha escalado a niveles que no se veían desde los peores años de la guerra contra el narcotráfico. Los enfrentamientos ya no se limitan a Sinaloa. Se han extendido hacia Durango, Sonora, Baja California y prácticamente cualquier territorio donde ambas facciones tengan presencia o intereses. El caso del Chuta de Charay es un ejemplo claro de cómo las lealtades se han fracturado. Este operador, que durante años fue considerado un comandante de alto rango al servicio de los Chapitos, presuntamente volteó bandera para unirse a la alianza entre el Mallito Flaco y el Chapo Isidro. Las Fuerzas Especiales Chuta, una célula que él mismo lideraba, pasaron de ser defensores de los intereses de los Guzmán a convertirse en parte del aparato militar de la facción contraria. Este tipo de movimientos han generado una paranoia generalizada entre ambos bandos. Ya nadie confía en nadie. Las reuniones que antes se hacían con relativa tranquilidad ahora requieren protocolos de seguridad extremos. Y aún así, como demuestra el ataque a la fiesta del MF, esos protocolos no siempre son suficientes. La desconfianza se ha convertido en el denominador común de esta guerra. Los comandantes ya no duermen 2 noches seguidas en el mismo lugar. Las comunicaciones se han vuelto cada vez más restringidas y los círculos de confianza se han reducido al mínimo. Pero incluso así, la inteligencia del enemigo parece estar siempre un paso adelante. Los comandantes caídos. Entre los 45 abatidos que reportan las fuentes extraoficiales, destacan 8 nombres que habrían ocupado posiciones de mando dentro de la estructura de la Malliza. Estos comandantes no eran operadores menores. Se trataba de piezas importantes en el tablero de la guerra, individuos que coordinaban células armadas, rutas de trasiego y operaciones de control territorial. La pérdida de 8 mandos en un solo evento representa un golpe significativo para cualquier organización criminal. No se trata solo del número de bajas, sino de la experiencia, los contactos y el conocimiento operativo que se pierde con cada uno de ellos. Reemplazar a un sicario de bajo rango puede tomar días. Reemplazar a un comandante con años de experiencia puede tomar meses, si es que se logra. Las versiones que circulan indican que el ataque fue planeado con información privilegiada. Alguien tuvo que filtrar la ubicación exacta del evento, la hora de inicio, los accesos disponibles y posiblemente hasta la lista de asistentes. Este nivel de inteligencia operativa sugiere que dentro de la estructura de la Malliza podría haber infiltrados, o bien que alguien cercano al organizador decidió cambiar de bando en el momento menos esperado. Los comandantes caídos representaban años de inversión por parte de la organización. Cada uno de ellos había escalado posiciones a través de operaciones exitosas, había demostrado lealtad en momentos críticos y había acumulado un conocimiento del terreno que no se puede transmitir fácilmente. Perderlos a todos en una sola noche es un golpe del que cualquier estructura tarda en recuperarse. El patrón de los volteados. El fenómeno de los volteados se ha convertido en una constante de este conflicto. El caso del Cabo 27 es quizás el más documentado. Este operador ha cambiado de bando en al menos 5 ocasiones, pasando del cártel Arellano Félix al cártel de Sinaloa, luego al cártel Jalisco Nueva Generación, posteriormente a la facción del Mallito Flaco, y finalmente de regreso con los Chapitos y sus aliados. El semanario Z Tijuana ha documentado cómo este individuo se convirtió en un adversario formidable precisamente porque conoce desde adentro las estructuras de múltiples organizaciones.
Sabe quiénes son los operadores clave, cuáles son las rutas utilizadas, dónde se ubican las casas de seguridad y cómo funcionan los protocolos de comunicación de cada grupo. Este conocimiento lo convierte en un activo invaluable para quien lo tenga de su lado, pero también en una amenaza constante para quienes fueron sus antiguos aliados. Y el Cabo 27 no es el único. Hay decenas de operadores que han seguido un patrón similar, saltando de un bando a otro según convenga a sus intereses o según las circunstancias del conflicto lo demanden. Las autoridades de Baja California han identificado que el Cabo 27 era considerado operador de los hermanos Arzate García, conocidos como el Aquiles y la Rana, quienes lideran la facción del Mallito Flaco en esa entidad. Su paso por diferentes grupos criminales le ha permitido conocer a fondo las estructuras y a los integrantes clave, lo que lo convierte en un adversario formidable para sus antiguos aliados. Además, este sujeto ha sido identificado por las autoridades como cabecilla de al menos una célula integrada por menores de edad que trafican y cometen diversos hechos delictivos desde octubre del año pasado. La capacidad de reclutar y operar con este tipo de estructuras demuestra el nivel de influencia que estos operadores pueden alcanzar cuando acumulan conocimiento de múltiples organizaciones. La violencia que no cesa en Sinaloa. El ataque a la fiesta del MF no ocurrió en el vacío. Es parte de una escalada de violencia que se ha intensificado en las últimas semanas. Apenas el pasado 17 de diciembre, el municipio de Escuinapa amaneció envuelto en el estruendo de las armas. Un enfrentamiento entre la Chapiza y la Malliza se extendió por varias horas y dejó al menos 5 personas abatidas, entre ellas un hombre identificado como el Comandante Negro, presunto integrante del grupo Fuerzas Especiales Unión. El choque habría iniciado cuando un grupo armado vinculado a los Cabrera irrumpió en territorio controlado por el Güero Pin, señalado como jefe de plaza ligado a la facción de los Guzmán. La irrupción detonó una balacera que se escuchó en distintos puntos del municipio. Colonias como Francisco y Madero, Insurgentes, El Roblito, Juvencio Aragón, Azteca y Tecomatillo reportaron detonaciones constantes. Durante el enfrentamiento se utilizaron drones con explosivos, una táctica que se ha vuelto cada vez más común en esta guerra. Las detonaciones fueron percibidas en distintos sectores del municipio. Además, un tráiler fue incendiado sobre la carretera Rosario-Escuinapa para bloquear el paso e impedir la llegada de refuerzos del grupo rival. El gobernador Rubén Rocha Moya confirmó el enfrentamiento y aseguró que las carreteras que atraviesan el municipio habían sido liberadas. Sin embargo, la información oficial contrasta con lo que reportan los medios locales, quienes documentaron al menos 5 fallecidos, 2 de ellos calcinados al interior de una camioneta. En las calles quedaron vehículos calcinados, viviendas con decenas de impactos de bala y el rastro visible de la violencia. Ese mismo día, en Culiacán, 2 viviendas y un establecimiento comercial fueron vandalizados e incendiados por sujetos armados en distintos puntos de la ciudad. El primer hecho sucedió alrededor de las 5 de la mañana en un domicilio ubicado en la colonia Tierra Blanca, donde los bomberos confirmaron una cochera con 2 vehículos completamente calcinados. Minutos más tarde, una segunda vivienda fue incendiada en la colonia Lomas de Guadalupe, donde los agentes localizaron una camioneta en llamas que había sido utilizada para derribar el portón. El cerco sobre el guano. En la Sierra del Durazno, en Tamazula, Durango, las fuerzas federales han desplegado un operativo cuyo objetivo es claro: ir por Aureliano Guzmán Loera, el guano. Fuentes internas confirman que durante el operativo del pasado 14 de diciembre, el hermano del Chapo Guzmán logró darse a la fuga, pero no sin antes dejar un saldo considerable de bajas entre su gente. Los vídeos que se difundieron muestran el sobrevuelo de helicópteros artillados sobre la zona. Pero lo fuerte no fue solo desde el aire. Los elementos de la UNOPES avanzaron por tierra para cerrarle las salidas y tratar de atraparlo en la sierra. El diseño era claro: cerco por arriba, cerco por abajo y presión sobre todas las rutas de escape. La gente del guano respondió con drones armados con artefactos explosivos, lanzados directamente contra el personal de la Marina. Las fuentes coinciden en que durante ese operativo se habrían dado al menos 10 bajas entre los defensores, y dentro de ese grupo podría estar uno de los hijos del viejo. Los nombres que se manejan son varios, aunque la información todavía está en proceso de verificación. Al día siguiente, el operativo no se retiró. Habitantes de la sierra reportaron el sobrevuelo de 2 aeronaves T-6 Texan haciendo pasada sobre el Durazno durante varios minutos. Este tipo de aviones se utilizan para reconocimiento aéreo, vigilancia de corredores y marcaje de zonas. El patrón de vuelo habla de un seguimiento enfocado en rutas de escape y posibles puntos de resguardo. El uso de este tipo de aeronaves por parte del ejército no es cualquier cosa. Los T-6 Texan se emplean principalmente para reconocimiento aéreo, vigilancia de corredores y marcaje de zonas, funciones clave cuando un objetivo logra evadir un primer cerco terrestre. Ese patrón de vuelo, entrar,
salir, volver a entrar sobre el mismo perímetro, no es simulacro. Habla de un seguimiento enfocado en movimientos raros en brechas y caminos rurales. Los 27 generadores de violencia en Baja California. El conflicto no se limita a Sinaloa y Durango. En Baja California, las autoridades han identificado a 27 criminales clave que generan la violencia en el estado. Se trata de líderes y operadores de los Mayos, los Chapos, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel Arellano Félix, responsables de homicidios, extorsión, trasiego de droga, narcomenudeo, levantones y desapariciones. El semanario Z Tijuana informó que 5 de estos objetivos tienen orden de aprehensión, y 7 ya fueron liberados por fallas procesales. Su captura sería crucial para pacificar la entidad, que se encuentra entre las más inseguras del país. Baja California ocupa el segundo lugar nacional en número de muertes violentas totales y el cuarto en ejecuciones por cada 100.000 habitantes. Entre los nombres más relevantes destaca Juan José Ponce Félix, el ruso, líder de los rusos, brazo armado y operativo del Mallito Flaco. El gobierno de Estados Unidos ofrece $5 millones por información que lleve a su captura, por cargos de tráfico de fentanilo y cocaína. En México no tiene orden de aprehensión. De acuerdo con fuentes locales, inició su vida criminal como sicario del Macho Prieto, operando en Sonora y Sinaloa. Fue exiliado a la zona de Mexicali tras negarse a participar en el rescate de Ovidio Guzmán en 2019, lo que generó un conflicto permanente con los Chapitos. También figura Manuel Garibay Espinosa, considerado objetivo prioritario desde hace 35 años. Ha operado para varios cárteles con apoyo de policías corruptos en Mexicali y San Luis Río Colorado. Su familia ha sido impactada por la violencia. Su hijo, sobrino y hermano fueron abatidos, y otro sobrino fue extraditado a Estados Unidos. Fue detenido en Estados Unidos en 1995 en posesión de cocaína y liberado como testigo protegido. En 2010 fue nuevamente detenido, esta vez en México. Sin embargo, en 2014 abandonó la prisión libre de cargos. Los hermanos Arzate García, conocidos como el Aquiles y la Rana, lideran la facción del Mallito Flaco en Baja California. Alfonso Arzate tiene orden de aprehensión por homicidio calificado, mientras que René tiene una orden de arresto emitida por un tribunal de San Diego por conspirar para importar marihuana. El Plan Michoacán y sus resultados. En Michoacán, el gobierno federal mantiene activo el Plan Michoacán, implementado tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Desde que inició el operativo hasta mediados de diciembre, se han logrado 207 detenciones, según informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Uno de los operativos más recientes resultó en la destrucción de un narcoampamento en la comunidad de Corral de la Piedra. En el lugar se aseguraron 16 cargadores, alrededor de 430 municiones, una motocicleta con reporte de robo, y metros adelante, 13 cargadores adicionales, aproximadamente 130 cartuchos útiles y 2 vehículos también con reporte de robo. En el municipio de Buenavista, fuerzas estatales y federales desactivaron 4 artefactos explosivos de fabricación improvisada. Y en los límites de Michoacán con Colima, específicamente en la comunidad de Chamila, un operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional desmanteló un narcoampamento donde fueron detenidas 6 personas presuntamente vinculadas con la explosión de una camioneta en Coahuayana. Previo a ese operativo, en redes sociales circuló un vídeo donde un encapuchado se identifica como el Mencho y se deslinda de la explosión ocurrida el 6 de diciembre frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana. El ataque provocó la muerte de 6 personas y dejó a 11 más heridas. En el mensaje, el presunto capo señala a Juan José Farías, alias el Abuelo, líder del cártel de Tepalcatepec, como responsable del atentado. El arsenal asegurado en Nayarit. En Nayarit, elementos de la Sedena asestaron otro golpe a las estructuras delictivas. El operativo, ejecutado en Pantanal, Jalisco, el pasado 16 de diciembre, resultó en el aseguramiento de un inmueble, armas de alto poder y artefactos explosivos. El material incautado incluye 4 armas largas de uso exclusivo del ejército, 344 cargadores de diversos calibres, 2 artefactos explosivos improvisados, 2 vehículos, una motocicleta, 5 chalecos tácticos y cajas metálicas con cargadores específicos para calibres 7.62 x 39 mm y .38 Super. La propiedad donde se resguardaba el arsenal fue clausurada y quedó bajo vigilancia oficial. La Sedena subrayó que todas las acciones se llevaron a cabo con estricto apego al Estado de Derecho. El objetivo central de esta intervención fue coadyuvar a la preservación del orden y la paz pública en la sociedad nayarita. Enfrentamiento en la Ciudad de México. La violencia no se limita a los estados del norte y occidente. En la Ciudad de México,
Un operativo contra extorsionadores en la alcaldía Cuauhtémoc desató una balacera que dejó 6 detenidos y un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana herido. Los hechos ocurrieron en la calle Río Ebro, en la colonia Juárez. Elementos de la SSC realizaban labores de inteligencia enfocadas en combatir grupos de extorsionadores cuando fueron recibidos a balazos por sujetos armados. El intercambio de disparos obligó a los uniformados a repeler la agresión y solicitar refuerzos tácticos. Vídeos difundidos en redes sociales capturaron la magnitud de la respuesta policial. Decenas de patrullas, unidades de fuerzas especiales y elementos portando armas largas acordonaron el perímetro, bloqueando la circulación y generando una fuerte congestión vehicular en las inmediaciones de la colonia Juárez. Testigos en la zona describieron momentos de alta tensión, con trabajadores corriendo a refugiarse en oficinas cercanas mientras escuchaban las detonaciones. La respuesta de las autoridades en Sinaloa. Durante la semana del 8 al 14 de diciembre, el Grupo Interinstitucional en el Combate a la Delincuencia en Sinaloa reportó resultados significativos. Se lograron 32 detenciones por diversos delitos, la recuperación de 100 vehículos con reporte de robo y el aseguramiento de 34 vehículos en diferentes hechos delictivos. Además, se aseguraron 59 armas, más de 17.000 municiones, 103 kilogramos de marihuana, 6 plantíos de marihuana y 247 toneladas de precursores químicos. También fueron aseguradas 47 máquinas tragamonedas, 194 motocicletas, 7 cámaras de videovigilancia irregulares y 4 inmuebles. Sin embargo, estos números contrastan con la realidad que se vive en el terreno. Mientras las autoridades presumen operativos exitosos, los enfrentamientos continúan, las ejecuciones se multiplican y la población civil sigue atrapada en medio de una guerra que no muestra señales de terminar. El mensaje que deja la masacre. El ataque a la fiesta del MF envía un mensaje claro a todas las facciones involucradas en el conflicto: nadie está a salvo. Las reuniones privadas, las celebraciones familiares, los encuentros que antes se consideraban protegidos por códigos no escritos, hoy son objetivos legítimos en una guerra donde las reglas tradicionales han dejado de existir. Los 45 abatidos, incluyendo los 8 comandantes de la Malliza, representan una de las pérdidas más significativas para esa facción desde que comenzó el conflicto. Pero también representan una advertencia para el bando contrario. Si la chapiza fue capaz de infiltrar inteligencia hasta este nivel, cualquier reunión similar podría tener el mismo destino. La guerra entre los chapitos y los mayos ha entrado en una fase donde la desconfianza es total y la violencia no reconoce límites. Los volteados, los infiltrados, los operadores que cambian de bando según soplen los vientos, han convertido cada encuentro en un riesgo potencial. Y mientras las autoridades despliegan operativos en múltiples frentes, la realidad en el terreno sigue siendo la misma, una guerra que no muestra señales de terminar pronto. Las próximas semanas serán determinantes para entender cómo responderá la Malliza a este golpe. Si la historia reciente sirve de referencia, la respuesta será proporcional a la magnitud del ataque. Y el ciclo de violencia continuará, dejando más abatidos, más desplazados y más familias destruidas en su camino. Esto es lo que se sabe hasta el momento. Seguiremos atentos a cualquier actualización sobre estos hechos.